Bienvenidos al 47º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Y bueno, pensando en que después de estos intervalos vamos a retomar uno de los ejes que nos propusimos este año. Y la verdad que celebro y tengo muchas expectativas con la entrevistada de hoy, con Dora Barrancos, que sabemos que hace mucho tiempo trabaja sobre la conquista de la igualdad de derechos, Claro. sobre las luchas emancipadoras y bueno, todo ese trabajo que, bueno, por supuesto es una profesional enorme y que nos da mucho, básicamente, agradecimiento que se haya prestado para participar en nuestro programa. Sí, además yo que la conozco de hace muchos años y que hemos tenido la suerte de participar de muchas jornadas, congresos, charlas, en fin. Siempre, pero eso siempre, es un placer por un lado escucharla, por sus conocimientos, por la forma en que lo transmite y esa pasión que te digo realmente hasta entusiasma, te da ganas de decir, bueno, no, hay que investigar más y hay que ir más al detalle y disfrutar, porque ella evidentemente, si no, esto no sería factible, lo disfruta plenamente, con lo cual ojalá que todo eso también se transmita a nuestra audiencia como para que justamente se vea que la investigación tiene ese motor que es la pasión. Estás escuchando Área Protegida por El Provincial Radio con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Dora Beatriz Barrancos. Es una investigadora, socióloga, historiadora, educadora y feminista argentina. Es doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp, de Brasil. Profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires. Fue directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es investigadora principal del CONICET, en donde formó parte del directorio entre el 2010 y el 2019. Entre sus publicaciones se destacan Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos, del 2007, Mujeres entre la casa y la plaza, del 2008, Devenir feminista, una trayectoria político-intelectual, del 2019, Historia mínima de los feminismos en América Latina, del 2020, e Historia de los feminismos en América Latina, del 2022. Qué gusto tan grande, Dora, contar con vos en nuestro programa, así que te agradezco muchísimo tu participación en Área Protegida. Gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicar. Dora, es un lujo tenerte en el programa. Soy Rubén Vera y bueno, con Rodolfo venimos, como te dijo fuera de micrófono, venimos llevando adelante desde el 2023 este enfoque sobre la perspectiva de género y pensamos que una de las profesionales más destacadas sos vos. Y bueno, hemos invitado otras profesionales que seguramente vos conocés, a Sandra Torlucci, a Carolina Quiroga, a, como dijo en algún momento, Inés Boisset y varias más.
Así que para nosotros es como, casi te diría, lo tengo que decir con total honestidad, casi una etapa de aprendizaje para nosotros en muchas cosas. Fíjate que tanto Carolina Quiroga como Inés Moisset habló sobre las arquitectas que estaban invisibilizadas durante el siglo XIX, el siglo XX, y yo que soy docente de historia prácticamente no las conocía. Así que tenemos que aprender mucho todavía. Eh, Sabemos de tu producción bibliográfica, que es enorme, y que, bueno, uno de tus primeros trabajos creo que fue Las mujeres en la sociedad argentina, ¿no? Que hace un reconto de la participación de la mujer desde la época colonial prácticamente. Sí, en realidad, nuevamente, gracias por ponerme en esa bella galería de congéneres. Gracias. Voy a decirte algo. En realidad, Mujeres en la Sociedad Argentina es como una cierta, yo diría, síntesis de culminación de una saga que me llevó más o menos, digamos, hace como un cuarto de siglo que me dediqué a historia de las mujeres. Antes me había dedicado muy fuertemente a la historia en general de los sectores subalternos, Mm, y escribí una serie de textos, inclusive un libro acerca de las relaciones de la cultura con los sectores subalternos, sobre todo teniendo en cuenta algunas sagas particulares que tenían que ver con aquellos idiosincráticos movimientos de vanguardia ideológica y política, anarquismo, socialismo, sindicalismo revolucionario, en fin. Hasta que, pero estaba guardada la impronta, por así decir, de desarrollar finalmente una historiografía de las mujeres. Tal lo que hice después de haber cerrado ese ciclo. Nunca los ciclos se cierran del todo, ustedes ya saben, ¿no? sí, sí. Siempre quedan fugacidades en todo caso, así que de manera continua he estado, sí, muy vinculada a las expresiones que indagan todavía acerca de, sobre todo, aspectos esencialmente educativos, culturales y, desde luego, política también, de esos sectores que mencioné. Pero insisto en que yo creo que el primer texto mío sobre género y mujeres, así más orgánico, fue una presentación que hicimos sobre historia y género para el Centro Editor de América Latina, en la que yo hice una introducción y junté un ramillete de queridas colegas en aquellas versiones pequeñas, que digo pequeñas pero grandes en todo caso, que tenía el Centro Editor, ¿no? Y bueno, y desde luego, un ocultamiento. Estoy rectificándome un poco, porque en realidad mi primera excursión en torno de la problematización acerca de las vinculaciones históricas entre los géneros tiene que ver con un capítulo que yo dediqué a mi tesis de maestría en Brasil, cuyo título es, para que ustedes vean, el contrafeminismo del feminismo anarquista. De modo que yo le dediqué varias entradas al anarquismo, a las mujeres del anarquismo, que habían tenido también una suerte de opacidad en la historiografía. En general, ustedes saben que el anarquismo había sido analizado como una vertiente ideológica y política, ¿no? Exacto. Y menos como una vertiente cultural, como un cauce muy fragoroso de motivos de irradiación para la inestabilidad, tanto de lo cotidiano como de lo público. Bueno, entonces ahí yo me dediqué a analizar mucho esa gestión de las anarquistas en nuestro país desde ya, y fue para mí todo un descubrimiento porque ellas jamás se identificaron con el feminismo. Es toda una página, ¿no? Muy particular, la diatriba contra el feminismo, porque parecía el feminismo
una sobredosis de individualismo, en este caso por parte de las mujeres. Mira. Así era. Se consideraba, en general, había mucha reticencia, no dentro del socialismo. El socialismo abraza la causa feminista de una manera peculiar, ¿no? Siempre poniendo sobre la base del fenómeno de la subordinación femenina la subordinación de clases, ¿no? Claro. Pero además le debemos al cauce socialista, le debemos a la socialdemocracia en el mundo, fue la fuerza política pionera en solicitar el voto femenino. Exacto. Esto no puede olvidarse. Entonces, sin embargo, mis queridas anarquistas tenían una desconfianza tremenda sobre la vertiente feminista, ¿no? Uh-huh. Creían que era una indexación de los valores burgueses, que se seguía en ese mismo derrotero. Por eso las feministas se van a, las feministas anarquistas, encomillado, se van a oponer a la obtención formal de derechos. ¿Por qué? Porque el anarquismo está contra toda forma jurídica. Claro. Entonces, es imposible ver a las anarquistas solicitando el voto. Es imposible ver a las anarquistas solicitando el divorcio. ¿Por qué? Porque lo que no debe permitirse es el matrimonio legal, que es una especie de abdicación de la libertad, de la abdicación de la autonomía emocional, erótica, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, ven ustedes cómo son las cosas. Así que en esa cantera, sin embargo, y ahí quiero decir algo, para mí, en aquella primera excursión a las posiciones de las anarquistas, ahí, sin embargo, yo hice una descubierta, para mí, un descubrimiento, todo encomillado, que también se produjo en España, con una gran querida colega, Mary Nash, de la que me torné muy amiga, ella trabajaba los mismos temas, y en realidad ahí está el punto de, ¿cómo diré?, de avance extraordinario feminista. Exacto. De las contrafeministas. Claro. Son las anarquistas las primeras en solicitar, actuar, y de manera muy, muy concreta, en el orden de la autonomía decisional para la procreación. ¿Está claro? Oh. No es que abogaban a favor del aborto, no es por ahí. Pero sí de la necesidad inexorable de que las mujeres decidieran acerca de la reproducción. Por lo tanto, sus medidas eran contranatalistas. Claro. Eran anticonceptivos, y de hecho había una figura muy importante en España y una revista muy importante que dirigía una figura muy vigorosa, el doctor Martí, y hizo mucha escuela en todos los lugares. Entonces, las adhesiones anarquistas, sobre todo de las mujeres, tenían ese desideratum, la maternidad consciente. Claro. Entonces, limitar el número de hijos. De ahí que fueran proclamadoras de las técnicas y de los métodos anticonceptivos. Claro. Entonces, eso para mí fue insisto, ¿no? Una exploración, sí, no se había hecho en la Argentina, desde luego, eso no teníamos, sobre todo porque había, sin duda, una leva, yo diría, de colegas que de algún modo, sí, fueron poniendo a las mujeres en la historia, y no voy a hacer nombres, Lily Sosa de Newton, por ejemplo, a la que le debemos un diccionario de mujeres, con la que tuve el enorme gusto digamos, de ser su amiga, de tratarla, y ella alimentó muchísimo, tenía un archivo excepcional, lamento muchísimo que ese archivo lo hayamos perdido, no sabemos bien qué pasó con él, y archivo que ella facilitó de muchas maneras para las excursiones, claro, que finalmente hice de manera sistemática. Así que bueno, en realidad ese es el primer mojón. Digo que, y esto sobre todo para la audiencia, porque estamos tratando temas
que hoy se han como naturalizado, como que están mucho más incorporados en la temática social, y entonces ciertas posiciones feministas, en este caso podríamos decirle, no nos llaman tanto la atención, pero realmente pensar esas acciones que arrancan algunas de ellas desde mediados del siglo XIX, pero muy fuertemente a principios del siglo XX, eran revolucionarias, porque yo por lo menos decir, mi perspectiva es que aún en posturas, a mí me tocó estando en el Museo Sarmiento y trabajando sobre Sarmiento, ver algo que yo realmente no sabía y que tenía él una posición muy feminista, si se quiere decir, de gran apoyo a las mujeres, grandes amigas, y les reservaba un rol en la sociedad extraordinario y demás. Pero cuando se tiene que hacer el Código Civil, que lo hace con este amigo, con Dalmacio Vélez Arfiel y demás, es decir, la mujer no figura, es decir, no, y esto tarda muchísimo tiempo. Entonces, por un lado están los paradigmas que eran muy fuertes y que realmente era muy difícil doblegar, y estas primeras acciones que provenir de estos grupos, como vos los llamás, subalternos, tampoco fueron muy visibilizadas, porque gran parte de lo que procuraron o proclamaban las anarquistas, los socialistas, ya desde el principio del siglo XX, se tardó más de medio siglo en que se implemente, digamos, ese instrumento, el tema de votar, claramente, ¿no? Es decir, hace poco, en marzo, se cumplía, ¿no es cierto?, los 150 años de la Lenteri, que fue como la primera mujer que votó rebeldemente en su momento, pero que bueno, eso no implicó un cambio en la legislación que viene mucho después. Entonces digo, el valor de esto es que todo eso estaba muy invisibilizado y vos fuiste artesanalmente, ¿no? Sacando esas capas como de cebolla para llegar a temáticas que no eran abordadas, es decir, no estaban incorporadas a la historiografía seguramente. Sí, gracias por ese reconocimiento, pero sí fui una obsesiva y apasionada, ¿cómo diré?, excursionista, ¿no? Ustedes saben muy bien que la investigación histórica sin pasión es lo mismo que una milanesa sin rebozado. Sí. No tiene sentido, es claro, otra cosa. Claro. La pasión es un movimiento muy ligado a la inteligibilidad, a la inteligencia. Quienes saben muy bien esto son, obviamente, es la fenomenología, ¿no?, que ha ligado lo emocional con lo cognitivo. Exacto. La verdad es que si no nos emocionamos, no conocemos nada. Eso no quiere decir que luego seamos solo un manojo irracional de pasión. Exactamente. Es diástole y sístole. Ahora bien, yo me apasioné tanto, sobre todo para volver para reconstruir lo que tampoco se había hecho, que era la saga cultural, la saga pedagógica del anarquismo en la Argentina, con más de 20 entre inicios del siglo XX y mediados de la década de 1920, más de 20, ¿cómo decirlos? Probablemente no tenga mucho que ver con el propósito de institutos pedagógicos, ¿no? Lo de institutos pedagógicos suena un poco holgado, pero en realidad crearon una serie de escuelas racionalistas, que fue para mí también, se había hecho en España, había habido un colega que en realidad después trabajó en Francia, que yo conocí, había también hecho la misma cuestión, ¿no? Y esto era la aguja en el pajar, porque efectivamente el recorrido que yo tuve que hacer, sobre todo por las fuentes editadas del anarquismo, que no faltaban, y además no faltaban también los reservorios. Por supuesto que también para esto fui a la gran meca, Ámsterdam, que era donde estaba el Instituto de Historia Social, para la gente que no es del ramo, no es del rubro, pero que le interesa seguramente la cuestión de la historia.
En Ámsterdam, y existe todavía felizmente, un extraordinario Instituto de Historia Social que ha sido una cuenca de archivo excepcional Claro. para diversos frentes de vanguardias proletarias, por así decir. Tiene mucho, pero el anarquismo tiene en Ámsterdam un acervo notable. Bueno, pero acá también, ¿no? Yo me valí especialmente de dos grandes queridas casas. Una era la FLA, la Federación Libertaria Argentina, cuya sede todavía está en Brasil, y la otra era nada menos que la casa que tenía que ver con el nombre de Jorge Ingenieros, y en fin, fueron ahí, encontré muchísimo, y también visité cuanta localidad tenía acervos anarquistas, ¿no? Mar del Plata, la gran institución, Juventud Moderna. En Santa Fe, lamentablemente, había habido una gran institución, la Biblioteca Sola, que después había sido muy desmantelada, pero bueno, en fin, recorría cuánto indicio había. En materia inclusive para el análisis del fenómeno tan extraordinario de la anticoncepcionalidad, pude trabajar con algunas viejas anarquistas, ya muertas, todas ellas, porque cuando yo las visité ya estaban con más de 80 años. Una de ellas, homenaje especial, Luisa Zapatero. Luisa. Que fue fantástica. Ella hacía las pequeñas pastillas anticonceptivas con quinina, como me explicó cuando yo le dije, pero ¿y cómo se usaban? Pues hija, de aplicación local. De aplicación local. En realidad, el principio era de espermaticida. Entonces, ella tenía una bandejita donde usaba la quinina. Eso se transmitió muchísimo. En todos los picnics anarquistas había un reclame, una propaganda acerca de la maternidad consciente, etcétera, etcétera, y se propalaban estos métodos, claro, ¿no? Claro. No había muchos, ustedes se imaginan. Sobre todo, todos con mucha debilidad en su eficacia, con mucha debilidad en su eficacia. Pero bueno, entonces, todas estas cuestiones sí me llevaron a nuevos y nuevos interrogantes, y sobre todo, desde ya, a lanzarme en algo que era un cometido que estaba pendiente, sin duda, más allá, digo, de las contribuciones que ya se habían producido, y era hacer una historia de las relaciones de género, de las mujeres, pero sobre todo decir una historia vincular, una historia, claro, que le diera significado al contexto histórico, a los contextos históricos, contextos que han sido obviamente históricamente patriarcales. El, claro, patriarcado, como ustedes saben, es una larga invención de la humanidad. Sí, totalmente. El patriarcado no viene embutido en la biología. Y para la gente religiosa, que puede suponer que el patriarcado, el ordenamiento masculino regente, no tiene que ver tampoco con la trascendencia divina. Dios no puede haber inventado la desigualdad humana en esa magnitud. Entonces, bueno, en fin, la suerte que tiene mi generación, en todo caso, es que sí venía a encuadrarse dentro de la gran perspectiva del feminismo renacido en los años 1960. Claro. ¿Quiénes fueron, digamos así, de las pioneras de nuestro país? Porque vos también has trabajado el feminismo en el ámbito de América Latina, es decir, has extendido la mirada a más allá de nuestro territorio. Es decir, pero ¿cuáles fueron las figuras que fuiste descubriendo y que más te impactaron? Que digamos... Había, por eso digo, había buenos antecedentes respecto de algunas, ¿no? Julieta Lanteri. Bueno, Julieta es una figura prominente, claro, casi todo, yo diría casi una trama mitológica, de no ser que todo lo que ella hizo fue plausiblemente real, ¿no? Esto de haber votado, seguramente se le permitió casi, porque hubo un pequeño resquicio
cuando se habilitó el voto en la Ciudad de Buenos Aires a las personas extranjeras, que Claro. duró un poquito. Y ahí ella votó, porque inclusive hay fotografías de ese acto. Ujú. Luego ella, obviamente, luego se inhibió, se prohibió absolutamente la posibilidad del voto de las mujeres, aún en el área municipal, para la elección de, como ustedes saben, de concejales. Claro. Nuestra autonomía es muy reciente, ¿no? Sí, sí. Elección directa de la jefatura. Pero bueno, ella fue muy persistente, pero hay algunas figuras muy, muy importantes al lado de ella. Ella se incorpora a la masonería. Muchas de estas que voy a nombrar fueron librepensadoras. María Abela Ramírez. Ujú. Yo le tengo especial cariño a María Abela Ramírez, María Abella Ramírez, porque es una mujer, primero, que tuvo un gran número de hijos, y eso no le dio ninguna retracción en términos de emancipación femenina, ¿no? Claro. Así que, digámoslo, era de origen uruguayo, se había quedado viuda, se casa con un escribano, se van a vivir a La Plata. Ellos, seguramente, su marido también era masón. Ella ingresa a la masonería, y en 1902 es la primera editora de la primera publicación feminista argentina, la publicación Nosotras, ¿no? Ujú. Entonces, es una publicación de lo más interesante, muy anticlerical, muy libre pensamiento, pero con, yo diría, con un aire muy epocalmente ya renovado, porque se analiza esa publicación y, bueno, tiene el aire de época y al mismo tiempo esa conmoción que va a significar el ideario del feminismo emancipador. La procura de los derechos civiles y la procura de los derechos cívicos. En general, ese primer feminismo tiene tres grandes motivos, tiene más, pero también hay que distinguir que siempre hay que hablar de feminismos en plural. Siempre había combustibles diferentes. Desde el nacimiento del feminismo en 1848. 1848 para nosotros es un hito porque es la primera asamblea feminista que conocemos. Por ahí, nuevos avances historiográficos fue en Seneca Falls, cerquita del estado de Nueva York, en una capilla metodista, y lo notable es que esa primera insurgencia masiva, porque ahí hablamos de feminismo, ¿por qué? Porque no son una ni dos, un conjunto importante, con un 30% de varones. Un 30% de varones participa de aquella gran asamblea de Seneca Falls, 1848. Esa es como la primera raigambre. Claro. Y una expansión, obviamente, que se articuló, sobre todo, ahora sí vuelvo, en torno de tres derechos fundamentales, ¿no? Después hay matices, etc. Claro. El derecho a la igualdad jurídica, todos los sistemas jurídicos abonaban la regencia patriarcal. Totalmente. Los que tenían régimen codificado, como eran nuestros países, o los que tenían régimen consuetudinario, como era el área anglosajona. Pero en uno y otro, en una y otra dimensión de lo jurídico, la verdad era que las mujeres estaban sujetas a la voluntad del marido. Totalmente. Entonces, ahí hay que pensar que primero es sacarse el orden jurídico que las había disminuido, que las había colocado en una situación de minoridad. Exacto. Más grave que la minoridad. Voy a explicar por qué. Porque una persona menor de edad tenía un regente, pero para un chico se escapa y hace las suyas. Pero para una mujer era muy difícil huir de los estándares del sometimiento. Sí, hubo muchas. Felizmente, muchas fugaron. Y las celebramos notablemente. Cada vez más encontramos puntos de fuga, ¿no? Pero bueno, esa era la primera. La segunda, derecho a votar. Claro. Era la segunda. Es más, hay algunos cauces feministas que solo se especializaron en el derecho al voto. Bien.
más que en los otros. Sí, sí. Y el tercer gran elemento, la igualdad en materia de educación. No podía haber esa brutal discriminación que sufren las mujeres durante el siglo XIX especialmente, que son excluidas de las casas universitarias. Muy lentamente se van a incorporar y en general, hay varios trabajos sobre esto, las mujeres que van a la universidad ahí con muchísimas dificultades, ¿no? Claro. Van a estudiar medicina u obstetricia, etcétera, por una razón muy elemental. Es algo así como una materia sucedánea de su naturaleza naturanda. Como las mujeres están hechas para cuidar, curar y demás, entonces medicina es una, es una disciplina que tiene mucha correspondencia con el estereotipo tan fuertemente trazado, sobre todo en el siglo XIX. Hay una portentosa mayor estructura patriarcal en lo simbólico, en lo material, más que en el siglo XVII. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Damos inicio al tercer bloque de Área Protegida y estamos en compañía de Dora Barrancos, que nos viene comentando toda esta historia del feminismo, tanto en Argentina como seguramente también en América Latina, Dora. Bueno, yo había hecho un detour, un poco, volví sobre el inicio mismo del feminismo y el significado que tuvieron esos tres órdenes de derecho. Hay otras manifestaciones de derechos, pero depende de cada latitud, de cada circunstancia y demás. Y dije que había feministas que se habían especializado sobre todo en el problema del sufragio femenino. Exacto. Eso no quiere decir que abandonaran lo otro, pero fueron, muy caracterizadas sus movilizaciones en torno, sobre todo, del voto de las mujeres. Pero te pregunto algo, Dora. Todo esto que estás diciendo, para ubicarlo temporalmente, estamos como a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Y en algún momento también la Unión Cívica Radical tuvo también su participación en todo esto, o estoy confundido. No, es una buena cuestión, porque tenemos una gran feminista también, muy original, que es nada menos que Elvira Rawson, que participa, ella estudia medicina y participa en la contienda de 1890. Claro. Por lo cual ha habido una asimilación, inclusive hay una distinguida colega que la coloca, hace una biografía de Elvira muy conectada con la Unión Cívica Radical. Yo tengo más bien una percepción un poco, ¿cómo diré?, un poco viscosa. Me parece que ella mantuvo bastante independencia respecto de la incorporación identitaria con fuerzas políticas, ¿no? De todas maneras fue muy amiga de las socialistas, y Elvira Rawson es una expresión, notable de esa primera leva de feministas, pero no puedo dejar de pensar en que Cecilia Grierson, que es nuestra primera médica, y que además va a ir a fines de siglo al Gran Congreso Feminista en Londres, ella tenía una ascendencia, que correspondía a la cuestión de las islas, y y va a ese congreso y vuelve
Cecilia probablemente fue un poco más neutra a ese congreso feminista. Eso es lo que sospecho. Pedagoga, maestra, etcétera, y egresada, la primera egresada médica que tuvimos. Pero vuelve con una gran convicción y ayuda a forjar una primera institución feminista, que es el Consejo de la Mujer. Claro, Digo claro. feminista, porque no toda la membresía tenía una adhesión al feminismo más articulado y de mayor radicalidad en todas las dimensiones. De modo que al final queda en manos de un conjunto más conservador de mujeres, ella se va, pero las primeras universitarias se reúnen en 1904, fundan el Centro Universitario, ¿no?, de Mujeres Universitarias. Muy interesante. Y ahí van a parar todas, ¿no? Todas las que estaban. Quiero decir que todavía Alicia Moró no aparecía mucho. Alicia Moró estaba estudiando medicina. Todavía en el primer Congreso Femenino Argentino, que se hace en la Argentina, que es muy importante, porque fue el primer congreso continental, digamos, de mujeres. Tenía una discúlpame, ahí estamos en la década del 20, más o menos. No, 1910. 10, 1910, donde ya había conjuntos, ¿no?, feministas. Muchas feministas eran socialistas, no cabe la menor duda, pero muchas eran librepensadoras. Bueno, una podría decir, bueno, al final una socialista es una librepensadora. Pero cuando uno dice librepensadora se está pensando justamente en que no tienen una adhesión partidaria, además de ese estado libre de pensamiento, que como ustedes saben tenía muchas manifestaciones. Dentro de la masonería ni se diga, aunque la masonería es hay mucho trabajo, felizmente, hoy sobre esa institución que parece tan críptica, etcétera, etcétera. Tenía, digamos, participantes de muy diversa extracción, Inclusive tenía eclesiásticos, había eclesiásticos masones. Bueno, de todos modos, la masonería por adopción, así se llamaba, era la que admitía a las mujeres. Pero la cuestión del voto de las mujeres también partía un poco lo interno de la masonería, al punto que, por ejemplo, una deriva de la masonería más oficial, que se llamaba Rito Azul, que le publica a Julieta Lanteri. Seguramente era un grupo de disenso que tiene mucha afinidad con las luchas feministas. Para acercarnos todavía más a esto, diré que Uruguay, lugar en donde además el libre pensamiento da lugar a una forma del liberalismo que nunca conocimos en la Argentina. Ajá. El liberalismo uruguayo, el de Valle y Ordóñez, esa fracción radicalizada del Partido Colorado, no tiene similitud en Argentina. Puede tener una o dos voces, pero allá era una expresión notable. Esa expresión es la profeminista, anticlerical, civilista, etcétera, etcétera, etcétera. Que al mismo tiempo hizo vínculos con grupos obreros. Muchos anarquistas votaban a esa fracción del Partido Colorado. Eso está muy analizado. Don Pepe fue una figura extraordinaria. Voy a contar que solamente un dato ya lo pinta. Él solía escribir, tenía un diario que fue muy importante. Solía escribir las notas con seudónimos de mujer. Laura era uno de sus preferidos. Bueno, es difícil encontrar en la Argentina esa vertiente, ¿no? Bueno, de la radicalidad liberal no existe en la Argentina. Hubo algunos elementos, yo entiendo que el primer Ernesto Quesada era un liberal radicalizado, pero luego aborta en esa posición. Berrotaveña era un liberal radicalizado, etcétera. Amigo también de la causa femenina. Donde hay liberales radicalizados, hay amistad con las feministas. ¿Está claro? Bien. Bueno, ahora no me quiero perder. Alicia Moró,
que va haciendo un tránsito hacia el socialismo y hacia el feminismo. Visita Estados Unidos después de la contienda y vuelve muy radicalizada feminista, ¿no? Claro. Y bueno, ella se incorpora con mucha fuerza. El socialismo, debo decir, hay una circunstancia personal en Alicia, que es su relación con Del Valle y Berrucea, su relación amatoria con Del Valle. Y probablemente eso no se le perdonaba. Esto no está muy escrito, está entredicho, porque cuando muere Del Valle y Berrucea, que además estaba casado, etcétera, y muere dramáticamente, él tiene un cáncer, y bueno, ustedes saben que el momento del desafuero es cuando prácticamente no puede ni hablar, en fin, y ella a inicios de los 20 se reúne con don Juan B. Justo. Claro. Pero, yo tuve el gusto de entrevistarla a Alicia. Cuando volví del exilio, Alicia ya estaba con 90 años, su lucidez era extraordinaria. Le hice una larga entrevista. Espero que no me la haya comido. Ustedes saben que las entrevistas se hacían en aquellas patéticas tecnologías del pasado, lo que hoy tenemos. Y ella me confesó algo, seguramente a sabiendas de toda la lucha interna que había tenido el socialismo. Es porque hay una serie de anécdotas, pero no me voy a detener en ellas. Ella me dijo, esa entrevista debe haber sido en el 85, 86, ya murió ahí nomás. Me dijo, sí, me he dado cuenta que los varones del partido tenían la actitud de la concesión graciosa de darnos un lugar. Mirá vos. Indicando lo que sabemos. Bueno, pero la verdad es que ya en los 20, hablando de esas pioneras, hay una, yo diría, alcance mayor, cierta masividad encomillada, porque no solamente están las mujeres estas que provienen de fuerzas socialistas, librepensadoras y demás, sino que por otra parte también se agregan mujeres que vienen de ciertos sectores de élite, que van a hacer una concurrencia importante en la lucha por el sufragio. Va a haber grupos también de mujeres que no son, digamos, afines con las ideas de Julieta Lanteri, Alicia Moró claro. y Elvira Rawson, pero que, por eso digo, ese segmento se especializa sobre todo en el sufragio. De ahí que hayamos logrado una ley enorme, de avance enorme, 1926, recuerdo, es el primer hito en materia de derechos para las mujeres, porque se cesan del Código Civil las más injuriosas determinaciones de la minoridad femenina. 1926. Y luego, 1932, la posibilidad de primer debate en el Congreso sobre el sufragio de las mujeres. Por primera vez, el Congreso trata en plenaria. Claro. Y saben una cosa, eran dos propuestas: divorcio vincular, que ya Uruguay lo tenía desde 1907, era divorcio vincular y sufragio femenino. Claro. Las dos propuestas ganan la mayoría en la Cámara Baja. Pero lo que ocurrió no puede sorprender, en un país que a veces tiene tantas ataduras para avanzar en materia de derechos. Nunca fueron tratados en el Senado de la Nación. Increíbles. Nunca fue abierto el expediente. Quien insistió muchísimo en abrir el expediente fue Alfredo Palacios. Claro. Pero yo además he analizado el diario de sesiones y demás. Fue tremendo lo que ocurrió porque, bueno, ustedes saben lo que era el Senado
Ahora ha cambiado bastante su perfil, pero el Senado era una reserva estratégica de conservadurismo, ¿no? Sí, sí. Claro. Así que imposible. Pero bueno, hay muchos nombres más. Carolina Musilli, que venía de los sectores obreros. Hay que decir que esas mujeres estaban caracterizadas, las primeras feministas en general, no solo en Argentina, por un estatuto letrado, casi todas eran profesoras, maestras, etcétera, etcétera, provenientes de sectores medios, profesionales, en fin. Pero hubo mujeres del feminismo de extracción obrera. Carolina Musilli, gran figura, ¿eh? Era una muchacha que murió muy joven, y que autodidacta, que inclusive no solamente se dedicó a la causa de los derechos de las mujeres, sino de las niñeces, Ujú. y bueno, tendríamos muchísimos otros nombres para mencionar, pero ahí hay como una configuración en estas tres muy sintética de lo que fue el feminismo que avanzó hasta, digamos, luego hay una suerte de, ¿cómo diría yo?, de mormazo, de reflujo, después de los 30. La lucha se hace sobre todo la lucha es una lucha en general, fíjense ustedes, hay una cierta suspensión en el avance por los derechos después de haber perdido, evidentemente, haber ganado y perdido, ¿no? La posibilidad de el sufragio, y viene una lucha que ha sido ya muy destacada, que era el grupo que llevó adelante las posiciones de las feministas contra el fascismo. Claro, claro. Entonces, Ahí estamos en los inicios del 40, más o menos. a mediados de los 30. A mediados de los 30. Toda la guerra civil española Claro. es una guerra que atrae muchísimo la adhesión, la empatía de la mayoría de las mujeres que transitaban el feminismo, ¿no? Claro. Entonces, y luego viene algo que para las feministas, salvo para muy pocas, fue, ¿cómo decirlo?, que fue un retroceso, y es el advenimiento del peronismo, porque muchas feministas, insisto, tenían estas adhesiones de tipo ideológica que no podían comprender el fenómeno del peronismo si no fuera a través de la lupa tan conocida de movimiento fascista, ¿no? Lo cual fue un malentendido grave, Claro. que significó yo diría, un estancamiento muy severo. Pero bueno, está la figura de Eva Perón, que también a su modo es la contrafeminista. Ella tenía mucha prevención con el feminismo, faltaba más, ¿no? Pero en realidad, lo hemos dicho muchas veces, las preocupaciones de Eva Perón son con dos sujetos. Sí, se ocupa de todo el mundo. Evita tiene ese contenido telúrico extraordinario de los excluidos, de los pobres y demás. Pero en realidad, la Fundación Eva Perón se distingue por la actuación para dos sujetos, las mujeres y las niñas. Claro. Esto hay un trabajo muy bueno hecho por muchas colegas, muy buenos, en donde se refiere muy bien este tipo y hay muchos trabajos por ahí ahora que refieren muy bien esta preocupación. Yo creo que Evita nunca abdicó de esa posición de mujer, de mujer que había venido de abajo, que tenía algún toque íntimo respecto de la excepcionalidad con la que la suerte la había llevado a esa posición, y una entrañable relación con las congéneres. Por eso inventa la rama femenina, el Partido Peronista Femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así que ahí tenemos otra perspectiva, y gracias al peronismo, las mujeres, además, bueno, se obtiene el voto, desde ya, ella hace un reconocimiento rápido a las luchas anteriores en el precioso discurso que va a pronunciar el día de la promulgación, pero si ustedes la analizan, rápidamente hace un reconocimiento a las luchas que ha habido.
Pero de todas maneras, quiero decir, guste o no guste, fue el peronismo el que llenó con más de 20% de mujeres el Congreso Nacional en los años, durante el primero y segundo mandato, ¿no? Claro, claro. Te iba a preguntar, Dora, haciendo este análisis en nuestro país, y como dijimos antes, vos trabajaste en un territorio más amplio de América Latina. En esta situación comparativa, ¿dónde había mayores avances y la situación era más vanguardista, y dónde, por el contrario, las resistencias fueron más fuertes? Bueno, en toda América Latina hubo feministas, en toda América Latina. Lo más tardío en aparecer una propuesta feminista pueden ser los años, finales de la década del 10. Bien, puede ser. Bien. Yo creo que hay mucho esfuerzo en las mexicanas, porque las mexicanas en realidad, primero, están cerca de Estados Unidos. El feminismo norteamericano, tanto en la primera ola como en la segunda ola, tiene una influencia muy grande. Segundo, había una gran feminista inclusive que vivía en Estados Unidos, Elena Arismendi, gran feminista que, bueno, por diferentes razones, ella había vivido primero en Texas, se había formado, después se va a Nueva York, y además muy pionera ella en la creación de una liga hispanoamericana de mujeres, Bien. que tuvieran una posición diferente de las anglosajonas, ya ven ustedes, ¿no? Eso en los años 20. Y bueno, México al conjuro muy, muy, muy decidido de la propia acción revolucionaria, ¿no? Claro. No se puede escindir lo que va a pasar con el feminismo de la acción revolucionaria. Con congresos feministas en Yucatán en 1916, en fin, es una expresión hoy mismo, ¿no? Hoy tiene toda una tradición. Colombia es un país donde las feministas también hicieron una saga muy importante, ¿por qué no decirlo? Uruguay es una cuenca. Chile es un país que tuvo por lo menos 3 iniciativas, acá también, en todos los países hubo la iniciativa de crear un partido feminista. Julieta lo intenta, una pequeña temporada, pero bueno, no resulta. Todos los países de América pasan por un momento en donde hay la ocurrencia de crear un partido feminista. Chile, una puede contar hasta 4, porque el cuarto era en realidad la rama muy feminista que tenía uno de los grandes partidos, orientado liberalmente. Dora, o sea, eso es fantástico. Claro. Ahora, Chile tiene, insisto en esto, tiene una gran tradición de feminismo. Interrumpida la dictadura de Pinochet, sí, claro. Claro. pero muy renovada actualmente. Y Dora, ahora como para ir cerrando, se nos van los minutos, pero para hablar de nuestra actualidad, ¿no? Con la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la ley Micaela, yo creo que son conquistas, que es un cambio enorme para nosotros, y bueno, ¿qué podés decir sobre eso con respecto a todas estas nuevas normativas? No quiero olvidar a Costa Rica en esa mención rápida de países que también tuvo una leva muy, muy singular. A ver, en este momento, sin que eso significa una circunstancia de, ¿cómo decirlo?, de envalentonamiento ni una figuración de otro orden así, ¿cómo diré?, de supremacía, nos faltaba más. Pero la Argentina en este momento, desde el punto de vista de la formalidad de derechos, es la más empinada en la región. Justamente porque hemos obtenido nada menos que la ley de aborto. Claro. Y no es una ley cualquiera de aborto. Es una ley cuya técnica está siendo muy inspiradora. Es la mejor ley conquistada en América Latina. Claro. Entonces, está tan proyectada la ley que en este momento hay 2 países, ustedes lo saben muy bien,
que efectivamente han modificado y están en vías de producir grandes transformaciones. Uno, Colombia. El Supremo Tribunal determinó que no se puede penalizar el aborto. ¿Recuerdan eso, no? Claro. Y la otra es la gran sociedad mexicana. También el Supremo Tribunal, el año pasado, determinó la absoluta inconstitucionalidad que tiene la penalización del aborto. Claro. Bueno, pero ahí empezó a haber, obviamente, una propulsión de reformas del Código Penal en todos los estados, en la mayoría de los estados de México. Porque ustedes deben saber que México es realmente un estado federal. Claro. Y cada estado, la nación mexicana, tiene un gran número de pequeñas naciones dentro, porque tienen un código penal propio, cada uno de los autónomo, estados. Claro. Exacto. Y entonces eso ha estado significando una traba, pero bueno, no puedo decirles en este momento cuántos estados ya han progresado, pero una vez que se determinó el Tribunal Superior, ha habido una catarata de transformaciones. Y me parece que Colombia está muy cerca, porque, bueno, por la nueva gobernanza y por... me parece que va a haber todavía más dificultades en Brasil, país al que me acogió en el exilio y que yo pensaba que iba a ser país pionero en materia de justamente la igualdad absoluta de todos los sexos, géneros, etcétera, etcétera, pero no fue así. Ha venido una regresión. Bolsonaro es la síntesis más tremenda de esa regresión. Vuelve dispuesto a la lucha contra el feminismo, saben que lo ha dicho, ¿no? Claro. Bueno, y me parece que ahí, debido a los acuerdos inexorables que hay que hacer, Lula está en esto un poco limitado, ¿no? Porque las bancadas no podrían corresponderse a... Pero hay 60, escuchen bien, Brasil tiene en este momento 60 proyectos en el Congreso para regredir en materia de derechos que tienen que ver con las mujeres y las disidencias sexogenéricas. 60 proyectos. Qué bárbaro. Entonces, en la Argentina, en este punto, hagámonos un poco, ¿cómo diré? Ganemos un poquitito de orgullo. De orgullo, no sé, pero no sin exagerar. Pero tenemos una suma de cuestiones, desde la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley Micaela y justamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que a mí siempre me gusta decirlo, porque es un hito. Para nosotras es un hito, es un salto cuántico. Sancionada el 30 de diciembre del 2020 a las 4:14 de la madrugada. Vale la pena recordar con lujo de minutos ese instante histórico. Bueno, Dora, realmente para nosotros fue un placer enorme tenerte. Como te diste cuenta, se nos pasó volando el tiempo literalmente y tendríamos tantísimas ganas de seguir escuchándote. Por supuesto, como lo hacemos con todos nuestros invitados, te abrimos las puertas de Área Protegida para que, si hay una publicación de libros, si hay jornadas, en fin, aquello que vos necesites para difundir actividades que se hagan, cuentes con este espacio para hacerlo. De mi parte, que además hacía algún tiempo que no te veía, ha sido un gusto enorme volver a encontrarte, porque siempre te he tenido un cariño fantástico, así gracias. Que bueno, te agradezco infinitamente. Gracias a la doble R, Gracias a la doble R. Muy agradecido. Muchísimas gracias, me he sentido muy a gusto conversando con ustedes. Nosotros, aparte de estar a gusto, hemos aprendido un montón que nos hace falta, y la verdad que mejor docente imposible.